Bien, para hablar de hiperuricemia, ¿sí? Tenemos que saber o entender hiperuricemia, que esto significa aumento de ácido úrico, ¿bien? Aumento de ácido úrico. Y no confundirlo, o sea, esto es diferente ¿de qué? Es diferente de, vamos a poner aquí, de hiperuremia, ¿bien? Se escribe parecido, pero son diferentes, porque la hiperuremia es el aumento de urea, ¿bien? Entonces, si estamos hablando de aumento de urea, estamos refiriéndonos a la degradación de proteínas, específicamente a la degradación del grupo amino, ¿sí? Que está en los aminoácidos presentes en las proteínas. Mientras que si vamos a hablar de ácido úrico, vamos a referirnos es a la degradación de las purinas. Las purinas son unas bases nitrogenadas, ¿bien? Entonces, en nuestro cuerpo tenemos dos grupos de bases nitrogenadas, ¿bien? Tenemos bases nitrogenadas púricas, ¿sí? O sea, las purinas, y tenemos bases nitrogenadas pirimídicas, que son las pirimidinas. ¿Bien? Entonces, las purinas, ¿cuáles son? Dentro de las purinas, entonces tenemos a la adenina y a la guanina, ¿bien? Dentro de las pirimidinas tenemos a la timina, al uracilo y tenemos a la citosina, ¿bien? La degradación de estas bases nitrogenadas púricas, o sea, de estas purinas, ellas me van a dar lugar a la producción de ácido úrico, ¿bien? Específicamente, cuando se degradan purinas, ellas confluyen en la formación de un intermediario que se llama xantina, ¿bien? Y la xantina, por acción de una enzima que se llama xantina oxidasa, ella da lugar a la formación de ácido úrico, ¿bien? En esta reacción catalizada por la xantina oxidasa, aquí también se produce peróxido de hidrógeno, ¿sí? Recuerda que es una especie reactiva de oxígeno, ¿bien? Específicamente, acá también podemos agregar la guanina, da origen a la xantina, mientras que la adenina da origen a la hipoxantina, ¿bien? Que por acción de la misma enzima xantina oxidasa también da origen a la xantina, ¿bien? Entonces, por eso, de manera general, decimos que el catabolismo de las purinas origina ese intermediario común que es la xantina, ¿bien? A partir de esta xantina se origina ácido úrico. ¿Qué ocurre con este ácido úrico? Al ser un ácido, bien, esa es una sustancia que es relativamente insoluble en sangre, bien. Entonces, esa sustancia, según el pH, ella puede formar una sal y convertirse en urato, bien. Y ella es eliminada a través de la orina, bien. Esto sería lo normal, ella se elimina por orina, bien. Mientras que la degradación de las pirimidinas, vamos a ponerlas acá de otro color, las pirimidinas da lugar a la formación de otras sustancias que son la beta-alanina y el beta-aminobutirato, bueno, son otras sustancias, aminobutirato, además de CO2 y NH3, ¿bien? Estas son sustancias que son relativamente muy solubles, ¿bien? Entonces, esas sustancias son fácilmente eliminadas, ¿bien? Mientras que, comparado con el ácido úrico, vemos que el ácido úrico es relativamente insoluble, entonces, él muchas veces forma una sal, ¿bien? Y es eliminado a través de la orina. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando aumenta la formación de este ácido úrico. Bien, si aumenta este ácido úrico es lo que llamamos de hiperuricemia. Y el aumento de ácido úrico hace de que, como él es una sustancia relativamente insoluble, él precipite. Y al precipitar, él forma unos cristales, ¿bien? Él forma unos cristales. Esos cristales de ácido úrico, que muchas veces se llaman de uratos, ¿bien? Esos cristales entonces tienden a depositarse en las articulaciones y causan, como es una sustancia extraña que está presente en las articulaciones, pues causan dolor, causan una respuesta inflamatoria, ¿bien? ¿Por qué? Porque impiden el movimiento de las articulaciones, ¿bien? Entonces, ese cuadro es lo que se conoce como gota, ¿bien?
que la gota viene siendo una crisis de la hiperuricemia, porque estos individuos, por lo general, bien, se dice que un individuo con hiperuricemia que tiene una ingesta aumentada de bebida alcohólica como la cerveza o ingesta de carnes, ¿sí? Entonces el típico caso clínico es que un paciente después de un asado, después de un churrasco en el que él tomó mucha cerveza y en el que comió mucha carne, que son alimentos y que son bebidas que son ricas en purinas, bien, como tienen muchas purinas, por eso es que esos alimentos dan lugar a la formación de ácido úrico y eso aumenta el ácido úrico y hace que él precipite y forme esos cristales que se depositan en las articulaciones y es cuando aparece la gota, bien. Entonces, en el tratamiento de esa gota muchas veces se utilizan fármacos que ayuden a eliminar el ácido úrico a través de la orina, bien, que se llaman fármacos acá uricosúricos. Y también se utilizan otros fármacos que son fármacos que interfieren acá en la enzima xantina oxidasa, bien. Ese fármaco es el famoso alopurinol. Bien, entonces acá podemos utilizar alopurinol. Entonces ese fármaco impide la formación de ácido úrico y esa sería una forma para tratar esta crisis de gota. Bien, en cambio con las pirimidinas, bien, como ella produce estas sustancias que son muy solubles, estas sustancias son fácilmente eliminadas, bien, o se convierten a otros intermediarios, entonces no representan un problema como sí lo representa el ácido úrico, bien, porque es una sustancia más insoluble, entonces que es como más difícil de ser eliminada de nuestro cuerpo. Por eso es que siempre la patología o los casos clínicos de nucleótidos apuntan es hacia un trastorno acá en las purinas, bien.